días con todos. Los invito por favor a ubicar en su Biblia el Salmo 103. ¿Listo? Bueno, la palabra de Dios dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su presencia. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Ha sido palabra de Dios. Buenos días, hermanos, un gusto poder estar con ustedes, un gusto verlos también una vez más para mí, y gracias a Dios por este momento. Seguimos en esta serie conociendo más a nuestro Dios, haciendo unas preguntas: ¿quién realmente es Dios? Y viendo su naturaleza. En esta oportunidad nos corresponde estudiar acerca de la misericordia de Dios, y este salmo es un salmo tan precioso que expresa en palabras todo lo que significa Dios para un hombre. David es aquel que escribe este salmo, como lo vemos ahí en el texto, y básicamente él bendice, honra y dispone todo su ser a un Dios absoluto. Por eso que él dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mi pregunta es básica: ¿y en qué circunstancias David escribió este texto? ¿En qué circunstancias, en qué momento, lapso de su vida pudo David escribir todo este hermoso texto de Salmos? Bueno, el mismo texto no lo confirma. El mismo texto no nos da con claridad en qué episodio de la vida de David lo escribió. Pero sabemos quién era David y sabemos también qué hizo David. Nadie más que David nos podía realmente expresar lo que significa la misericordia de Dios.
¿Por qué digo esto? Porque David fue un mentiroso. David mintió. David codició a una mujer. David mató. David adulteró por toda su vida. Y ver la expresión del propio David plasmado en este texto, lo vemos simplemente como todo un corazón derretido, todo un corazón solamente pensar en que hay un Dios sumamente misericordioso, a pesar de la propia vida que uno puede tener. Estaremos viendo en esta mañana la magnitud de la misericordia de Dios, estaremos viendo el alcance de la misericordia y por último estaremos viendo el balance de la misericordia. Vamos rápidamente a poder ver en cuanto a la magnitud de la misericordia. Y ustedes tienen un texto ahí muy hermoso que quizás la gran mayoría conocemos y es ahí en el Salmo 103:8, donde dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová. La misericordia, la bondad de Dios se expresa a través de lo que culmina el texto, diciendo que es lento para la ira y grande, sumamente grande para la misericordia. La pregunta rápida que uno puede hacerse es: ¿cómo es que Dios es misericordioso y clemente? ¿Cómo Dios puede expresar su misericordia y cómo Dios puede expresar su clemencia hacia nosotros? Pues el mismo texto nos va a brotar 4 aspectos. Y mire conmigo rápidamente a través de la Biblia lo que dice en el versículo 9. El primer aspecto es que no contenderá para siempre. ¿Cómo es que Dios es misericordioso y clemente? No contiende para siempre. Lo segundo, ni para siempre guardará el enojo. Dios no guarda para siempre su enojo. Verso número 10, sigue el texto diciendo, versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y por último, el cuarto aspecto nos quiere decir aquí en el mismo verso 10, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. De estos 4 aspectos es como Dios expresa su misericordia para con nosotros. Es la exclamación al decir que es lento para su ira y grande en misericordia, para poder expresar que realmente Dios mismo en sí guarda en su propio ser el no contender con nosotros, en guardar su enojo, en no darnos lo que merecemos recibir y también por último en no pagarnos conforme a nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué grande misericordia es nuestro Dios! Para cada uno de esos aspectos existe una razón, y la razón misma se encuentra en cada parte del Salmo. Aspecto número 1, y es donde vamos a ver juntos: no contenderá para siempre. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de por qué Dios dice que no contiene para siempre con nosotros? ¿Cuál es la razón de decir que Dios no siempre está en la lucha constante con nosotros? Más bien es misericordioso, más bien es clemente. ¿Por qué Dios no está en pendiente de luchar con el hombre? Porque existe una razón. Y la razón es porque Él es quien perdona tus iniquidades. Verso 3. Y el verso 3 hacia arriba es como voy a ir desglosando el texto de un punto a un lado. Es decir, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Saben? No hay nada más gratificante que sentir el perdón inmerecido de parte de Dios. No hay nada más gratificante. ¿Saben? Tú y yo, nosotros somos pecadores. Y constantemente, de alguna u otra manera, fallamos delante de Dios. Lo hacemos en diversas maneras, en muchas. Pero eso ya lo que realmente Dios nos quiere expresar es que su perdón está sobre nuestras iniquidades. ¿Saben? El perdón de Dios da una cosa. El perdón de Dios da libertad. La libertad absoluta. Porque uno puede estar sumergido o uno puede estar esclavizado
o uno puede estar sujeto a un pasado en la vida, uno puede estar sujeto a un presente en la vida, o uno puede estar sujeto o esclavizado o puesto su vida en una tribulación, en un sufrimiento, en un pecado, y puede mantener su vida allí. Pero el hecho de que Dios nos muestra que Él perdona todas nuestras iniquidades, y así es como Dios muestra su misericordia, es que eso da libertad. Libertad a decir que yo ya no puedo estar metido en lo que Dios me está sacando. Libertad a decir que Dios quiere rescatarme de algo que yo estoy sumergido, del cual yo estoy sujeto. Libertad absoluta. Pero como Dios expresa su libertad, pues uno, el perdón de Dios no está basado según la magnitud de nuestro pecado. El perdón de Dios es absoluto y no está basado según lo que tú puedas cometer. No es según la magnitud de tu propio pecado. No es cuando tú has pecado en numerosas veces. No depende de eso. Tampoco está basado en mis méritos de reconciliación. Tampoco está basado en lo que yo puedo pretender hacer para poder reconciliarme con Dios. No está basado en lo que yo puedo tratar de dar un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para poder buscar en sí la completa reconciliación con Dios. No se maneja así el perdón de Dios. Más bien, el perdón de Dios está basado en los méritos inalterables de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la vida de Cristo en la tierra fue justa y santa. ¿Y por qué motivo la vida de Cristo fue justa y santa? Porque tenía que llegar a la cruz sin pecado. ¿Para qué? Para que esa vida justa y santa fuera impuesta en mí, a mi favor. Y yo pueda vivir simplemente por los méritos de Cristo, inalterables, el perdón absoluto de parte de Cristo. Eso es libertad a través de una absoluta gracia. Porque ¿saben qué? Yo merezco estar clavado en esa cruz. Porque yo merezco tomar mi lugar en esa cruz. Porque yo soy el agresor. Porque yo soy el malvado. Porque yo soy el injusto. Porque yo soy el que he cometido la transgresión total en mi vida. Pero Dios tuvo que tener una vida santa para que pueda tomar nuestro lugar en la cruz. Y nuestra libertad en gracia pueda ser totalmente absoluta. Así Dios muestra su misericordia. Una misericordia inalterable. Es el primer aspecto que vemos ahora. El segundo aspecto que veremos en esta continuación es que ni para siempre guardará el enojo. Y nosotros conocemos, entendemos que también como tenemos un Dios de amor, un Dios justo, un Dios santo, también entendemos que hay un Dios de ira. Y hay un enojo santo dentro de este Creador, este Ser Supremo, absoluto. Pero que también quiere mostrar dentro de todo este contexto misericordia. ¿Cuál es la razón por la cual Dios dice que para siempre, ni para siempre guardará su enojo? ¿Cuál es la razón principal de lo por qué Dios está diciendo eso? Mire conmigo el versículo 3, del cual hemos leído también. Y aquí viene la razón. Porque Él es que sana todas tus dolencias. ¡Wow! Él es el que sana todas tus dolencias. Porque no para siempre será su enojo contra nosotros mismos, pero Él mismo sana todas, absolutamente todas, nuestras dolencias. Déjame decirle algo. El pecado no solamente afecta espiritualmente. El pecado afecta físicamente, emocionalmente y mentalmente. El pecado afecta a todo nuestro ser. Y es tan potente que lo tenemos todos nosotros dentro de nuestros corazones. Y saben, la ira de Dios frente a nuestro pecado es contundente.
la ira de Dios frente a mi propio pecado es totalmente contundente. Dios es sumamente santo. Que en nosotros, que en Él mismo, no puede existir maldad. Que en Él mismo no puede existir pecado. Dios no es el creador del pecado. Dios no es el creador de la maldad. Él es sumamente santo y su enojo, su ira es contundente frente a nuestro pecado. La pregunta lógica que podemos decir aquí es, ¿Dios nos castiga como debería castigarnos? ¿Dios nos castiga a nosotros como realmente debería castigarnos? La respuesta es no. Dios no nos castiga como debería castigarnos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me castiga a mí? ¿Por qué Dios no me fulmina a mí con su furor? ¿Por qué Dios no me desaparece a mí de la tierra con toda su ira que Él tiene sobre mí, sobre yo? Porque yo soy un pecador, porque yo soy alguien que ha transgredido su ley. ¿Por qué Dios no hace eso conmigo? ¿Por qué Dios no hace eso con usted? ¿Por qué? Existen dos razones. Cristo recibió todo el castigo de nuestro pecado. Cristo en la cruz recibió todo el castigo, toda la ira. El mismo Padre castigó al Hijo por causa del pecado de toda una humanidad, por causa de su propio pecado, de mi propio pecado. Cristo fue castigado. No solamente eso, sino también Cristo apaciguó la ira de Dios contra el pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Cristo apaciguó la ira de Dios contra el pecado? Porque Él tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz para que sobre Él, cargando todos los pecados de la humanidad, así Cristo pueda hacer el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado. ¿Para qué? Para que la ira de Dios fuera apaciguada, calmada, puesta freno para toda una humanidad. ¿Sí? ¿Ve por qué Dios quiere sanar nuestra dolencia? ¿Ve por qué Dios quiere realmente mostrar su misericordia al contender su enojo contra nosotros? Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por Él, porque Él tomó nuestro lugar en esa cruenta cruz. Gloria a Dios por alguien que bajó de los cielos y convivió y vivió con nosotros. Y tomó nuestro lugar en la cruz para que mi pecado pueda ser cargado por Él. Y para que la ira de Dios no cayera sobre mí, sino cayera por su propio Hijo. Gloria a Dios por Cristo. Él sana nuestra mente. Él sana nuestra alma. Él sana nuestro corazón y vida. Porque tomó un lugar inmerecido para Él, inmerecido para nosotros. E hizo un glorioso intercambio para que así pueda satisfacer al Padre toda la justicia de la ley. El tercer aspecto que vamos a poder ver es que no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Conforme a nuestras iniquidades. Él no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué razón Dios es misericordioso aquí? Y existe aquí una respuesta. Porque Él es que rescata del hoyo tu vida. En el versículo 4 dice, Él que rescata del hoyo tu vida. Es interesante, porque nosotros comúnmente, nuestra tendencia común, cuando alguien nos hace mal, nosotros devolvemos con mal. Muchas veces nuestra tendencia común es, si alguien nos hace mal, tendemos a cometer lo mismo dándole mal. Y si alguien nos hace bien, tendemos a cometer lo mismo dándole bien. Y si recibimos algo mal, pues recibamos algo mal. Pero en Dios no es así. En Dios simplemente no nos paga mal por mal. En Dios, a pesar que le pagamos mal,
Él nos da. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es bueno. Por más que nos encontremos en la situación más difícil que podamos estar cruzando en esta tierra, Dios es sumamente bueno. ¿Y por qué? Porque Dios, en su soberano plan, permite pruebas en nuestras vidas. ¿Por qué Él nos da conforme a nuestras iniquidades? ¿Y por qué Él rescata del hoyo profundo nuestras vidas? ¿Por qué nos rescata? ¿Por qué Dios tendría que rescatarnos a nosotros sabiendo que hemos hecho mal y no nos paga conforme a nuestras iniquidades? Más bien me rescata porque en su soberano plan Dios permite pruebas en mi vida. Pruebas para poder yo comprender que Él es misericordioso, que a pesar que Él no me quiere dar conforme a mi iniquidad y quiere rescatarme del hoyo, pues va a permitir que mi vida pueda ser probada en esta tierra. ¿Y saben? Las pruebas de esta tierra tienen dos contenidos. Dos contenidos tienen las pruebas de esta tierra. Las pruebas pueden ser correctoras, como también las pruebas pueden ser perfeccionadoras. ¿Y en qué sentido quiere decir cada uno de estos? Cuando yo digo que las pruebas pueden ser correctoras, yo siempre trato de trazar la vida de Jonás. Jonás estuvo en una tormenta, probado, yendo en el lugar donde Dios no le quería que vaya. Y estando Jonás allí, surgió una tormenta. Fue arrojado al mar, un gran pez lo atrapó. Y por causa de su propio pecado fue probado delante de Dios. 3 días después, el pez lo arrojó. Y Jonás cambió totalmente su corazón, su perspectiva de lo que Dios tenía para él. Eso es en cuanto a una prueba correctora. Y muchas veces nosotros nos encontramos en mal, en una iniquidad, en pecado, pero Dios va a permitir una prueba en tu vida para poder corregirte, para poder sacarte de este hoyo, para poder rescatar tu vida y no pagarte conforme a tu iniquidad. Dios te quiere tener fuera de eso y Dios prueba tu vida. Pero también Dios va a perfeccionar tu vida y va a usar una prueba de perfección. ¿Y en qué sentido quiero decir esto? En el sentido de que igual como los discípulos fueron también en la balsa y estaban ahí en medio del mar, cuando de pronto vino una tormenta, y los discípulos pecaron en ese momento y cayó la tormenta, ¿fue tan igual como lo fue en Jonás? No, los discípulos salían de ver un acontecimiento muy grande, de la alimentación de muchas personas con panes y peces. Y los discípulos estaban en medio de una barca y ahí estaban en toda la tormenta y su corazón se estremeció por más que Jesús les había dicho que Él va a estar con ellos. Y existe pruebas para poder hacer ver la realidad de nuestro propio corazón y perfeccionar nuestra vida, moldear nuestro carácter, moldear nuestro ser, moldear este corazón. Simplemente por tolerar. Siempre he ilustrado así las pruebas, y la ilustración es la siguiente. Las pruebas o la vida del creyente es como un té filtrante en agua caliente. Un té filtrante en agua caliente. ¿En qué sentido? Que muchas veces nuestras vidas van a ser puestas en acontecimientos muy, pero muy intensos. Usted sabe que un té filtrante necesita estar en agua caliente para poder comprobar dos cosas. 1, cuál es su color, y 2, cuál es su sabor. Mientras que usted no pase por una prueba, se ha puesto en agua caliente, no se va a poder comprobar de qué color es usted y cuál es su sabor en el sentido de usted. Aspecto número 4, y es el último de esta parte. Y el aspecto número 4 es que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es interesante porque él claramente lo dice en el versículo 10 y termina cumpliendo diciendo: nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y la razón es la siguiente. La razón es que en el versículo 4 concluye diciendo básicamente esto:
el que te corona de favores y misericordias. Y el versículo 6 sigue diciendo, y el que sacia de bien tu boca. Wow, es interesante cuán intensa es la misericordia de Dios para con nosotros. Mira, no nos paga conforme a mi propio pecado, pero más bien Dios añade algo, nos corona de favores y sacia de bien, nos llena de sus misericordias. Y es impresionante cómo Dios puede hacer eso con nosotros. Hermanos, quiero decirle algo, nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Nada. No merecemos nada. Yo no merezco estar aquí frente a ustedes. No merezco nada de parte de Dios. Es pura misericordia. Misericordia de parte de Dios. Pero desde el momento que nosotros pretendemos merecer algo de Dios, hemos comenzado nosotros a confiar en nuestro propio desempeño. Desde el momento en que yo pretendo confiar en que es por mérito alguno mío, es porque ya estoy desviando de lo que Dios quiere hacer. ¿Y saben? Confiar en nuestro propio desempeño tiene dos riesgos. Confiar en mi desempeño tiene dos riesgos. Y el primer riesgo es que surge vanagloria. ¿En qué sentido? En que me jacto de lograr todo para ganar mi propia aceptación. Hay una jactancia de porque yo he podido ganar todo, cubrir todo, según mi propio mérito, para poder lograr una aceptación delante de otros y delante de Dios también. Pues no solamente surge este riesgo de la vanagloria, sino también surge el riesgo del miedo. ¿En qué sentido? En que tengo temor de no estar haciendo lo suficiente para poder yo, de alguna otra manera, merecer la misericordia de parte de Dios. Miedo, temor. Una mezcla en todo ello, y surge este riesgo. Y es una tensión constante, porque uno puede vivir en una jactancia sabiendo que por algo Dios te ha favorecido, porque yo hice esto. O quizás no vives conforme a esos favores, a esas coronas de favores, o cómo sacia tu vida, porque quizás necesitas hacer algo más para poder ganar eso. Y esa tensión es crucial. Y es un riesgo. Es un riesgo. La misericordia de Dios rompe todo esquema, absolutamente todo esquema, porque a pesar que merecemos todo el mal, Dios aún nos corona de sus favores. Dios aún nos corona, nos sacia, nos llena nuestros corazones. Seguimos avanzando en el texto y nosotros vamos a poder encontrar después de aquel enunciado que viene diciendo desde el versículo 6, desde el versículo 3 en adelante, del versículo 10, vamos a poder encontrar básicamente el alcance de la misericordia de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿a quiénes alcanza la misericordia de Dios? Porque hemos visto cómo Dios expresa su misericordia para con nosotros, pero ¿a quiénes es alcanzable la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios puede extender su misericordia para quienes? Y la respuesta es que la misericordia de Dios está al alcance de todos. La misericordia de Dios está al alcance de todos. Y Dios pone tres figuras muy interesantes en este texto para poder mostrarnos de qué manera es el alcance de la misericordia de Dios. La primera figura es básicamente esta: como la altura de los cielos sobre la tierra, dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, ¿qué? Su misericordia. El alcance de la misericordia de Dios es para todos y lo muestra de cuán alto es el cielo de la tierra, así es la misericordia de Dios también para ti. Siguiente, y dice el texto en el versículo 12, cuanto está lejos del oriente, del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios muestra su misericordia como la distancia del oriente al occidente. Y el alcance de su misericordia está allí. Y por último, la tercera figura es como el Padre se compadece de los hijos. Y en el versículo 13 dice eso. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le... ¡Wow!
Qué tremendo es lo que Dios puede hacer para con nosotros en cuanto a su misericordia. Y la pregunta es, ¿por qué Dios tendría que ser misericordioso con todos? ¿Por qué Dios tendría que alcanzar con su misericordia para todos? ¿Por qué Dios tendría que ser así cuando no lo merecemos que lo fuera? Porque existe una razón. Y es que la razón de su misericordia, inmerecida para todos, es por la condición del hombre. Porque Dios sabe cómo somos nosotros. Porque Dios sabe de qué estoy hecho yo. Porque sabe qué es lo que va a acontecer conmigo, qué es lo que va a pasar conmigo. Por eso Dios extiende su misericordia. Y para poder conocer la condición del hombre, miren el versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? El texto mismo lo dice. ¿Se acuerdan? De que somos polvo. Somos polvo. Y no solamente que somos polvo, sino también el texto sigue diciendo, porque el hombre, como la hierba, son sus días. Nuestros días son como la hierba. Y por último, sigue el versículo 15 diciendo, florece como la flor del campo. Versículo 16, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. Somos como aquella flor que florece, pasa el viento y perece. Dios sabe cómo es usted. Dios conoce tu condición. Dios sabe que simplemente nosotros somos polvo. Somos como aquella neblina que aparece y desaparece. Somos como aquella flor que crece, pasa el viento y desaparece. Nadie lo conoce más. Somos así. Por eso que Dios expresa y extiende su misericordia para con nosotros. La condición del hombre es tan paupérrima que solo necesitaría del favor de Dios para sobrevivir. La condición del hombre es tan paupérrima que solamente necesita de la misericordia de Dios para poder sobrevivir. Llegamos a una última parte del texto, donde vamos a poder observar nosotros el balance de la misericordia. Hasta aquí hemos podido observar la magnitud de cómo Dios puede expresar su misericordia para con todos. Y aquella magnitud de misericordia cómo puede ser alcanzada para cualquier persona, porque sabe cuál es nuestra condición, porque sabe cuán necesitados nosotros estamos, porque sabe que nosotros somos como el polvo, somos simplemente como nada, que algo que aparece y desaparece. Así somos. Pero existe un balance. Existe un balance. Y dentro de este texto, el balance vamos a poder observar a través de una palabra que incluye también David dentro de este salmo. Y incluye la palabra justicia. Aquella palabra justicia se menciona 2 veces. Y usted lo va a poder observar en el versículo 6, diciendo, Jehová es el que hace justicia. Y también en el versículo 17, con el cual estaré terminando en esta oportunidad diciendo, y su justicia, la última parte, sobre los hijos de los hijos. Es como Dios va a poder expresar para poder explicarle a usted cómo es que Dios pone en balance su misericordia y su justicia. Pero más allá de todo ello, también dentro del pasaje, cuando estaba estudiándolo, me llamó mucho la atención un personaje. Y usted puede ver, si usted ha estado siguiendo atentamente la lectura, aparece un personaje que en todo el pasaje como que pasó desapercibido, pero a la vez también me puse a pensar, dije, ¿por qué lo puso David? ¿Por qué puso este personaje? ¿Y cuál es este personaje? Moisés e Israel. Miren conmigo ahí el versículo 7. Y dice el versículo 7, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué David tuvo que poner o tipificar básicamente toda la expresión de los textos de misericordia de parte de Dios e incluir a Moisés, a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué?
David, conociendo toda la historia de Israel como rey, sabía muy bien por lo que el pueblo y Moisés habían pasado. El pueblo de Israel, juntamente con Moisés, pasó por diversas circunstancias en su camino a la tierra prometida. Muchas cosas pasó el pueblo de Israel en medio del desierto. Y usted sabe, el pueblo de Israel era un pueblo básicamente que era muy fácil de poder guiar, ¿cierto? Que le decían, vamos por aquí, iban por aquí. Que nunca querían regresar a Egipto, ¿cierto? Siempre estaban contentos de caminar sobre la arena. Siempre estaban contentos de poder ver, la asombrosa nube que Dios le ponía en la mañana, la asombrosa columna de fuego que Dios le ponía sobre la noche. Siempre estaban contentos, ¿cierto? Siempre estaban contentos de que el maná caía del día y comían. Y estaban, tan contentos que lo disfrutaban al máximo. Cuando pedían carne, estaban muy contentos de que Dios les dio codornices. Y cuando estuvieron a punto de morir, perseguidos por los egipcios, ahí estaban, y Dios abrió el mar rojo y vieron, y estaban tan contentos que nunca querían regresar a Egipto, ¿cierto? Eso era el pueblo de Israel. Pues no. El pueblo de Israel era todo lo contrario. El pueblo de Israel era sumamente todo lo inverso. Dios le abrió el mar rojo, ellos cruzaron y cuando ya estaban los egipcios derrotados, caminaron más en el desierto y dijeron, pero ¿cómo no volvemos a Egipto? Allá teníamos cebolla, teníamos pescado, teníamos que comer en el desierto. Dios dio maná. Se hostigaron y renegaron de Dios. Dios le dio codornices, carne, y se hostigaron y ya no aguantaban más su furor, su enojo, su angustia, su murmuración frente a Moisés. Moisés recibía todo. Y Moisés también se cansó del pueblo. Se enojó delante de Dios. Golpeó la peña cuando solamente tenía que hablarle. Y Dios hizo justicia. Dios hizo justicia. ¿Cómo? Hay un episodio de todos los que le he narrado en Números 21, 4, 9, donde podemos encontrar que después que el pueblo murmuraba delante de Dios, después que el pueblo se enojó delante de Dios, pues Dios puso unas serpientes ardientes. Serpientes ardientes. Que si yo quizás lo viera me espantaría, pero Dios los puso ahí en el desierto. Y estas serpientes ardientes cumplieron su trabajo. Y así Dios mostró su misericordia. Y dice a través del versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Wow. A ver, ¿cómo yo puedo comprender ahorita Dios desplegando su justicia, del cual es correcto, es justo, pero Dios, viendo el pueblo, viendo la profunda necesidad y condición del pueblo, del propio hombre, Dios, por medio de Moisés, dice que se levante un asta con una serpiente de bronce, y cualquiera que fuera picado por ella, con tal de solamente mirar a aquella serpiente de bronce, ¿cómo yo comprendo esto? ¿Sabe? De una manera. Dios mostró su justicia por causa de su pecado, el pecado de Israel. Pero al mismo tiempo, Dios mostró su misericordia
para salvar sus vidas. Dios mostró su justicia por causa de su propio pecado, pero Dios mostró misericordia a pesar del pecado que habían cometido delante de Dios. Para esto, quiero llevarles a un pasaje ahí en Salmos donde estamos, y es el versículo 17, donde dice claramente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cómo yo puedo entender este pasaje al decir que la misericordia de Dios es de la eternidad y sobre la eternidad? ¿Y cómo yo puedo entender que su justicia es sobre los hijos de los hijos? Y lo entiendo de una manera: es que la misericordia y la justicia de Dios está en un mismo nivel. La misericordia y la justicia de Dios está en un mismo nivel, pero existe un balance. Y el punto de balance entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios es una persona, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el punto de balance entre la misericordia y la justicia de Dios. Para Israel, para el pueblo de Israel, era con solo mirar el asta de bronce y alzarlo su vida. Era recordar lo que Moisés había puesto en medio del desierto, que eran picados, a punto de morir, muriendo ya sus vidas, pero mirar el asta era salvación para sus vidas. Sus vidas iban al fin. De igual modo, Cristo fue levantado de una cruz. ¿Para qué? Para mostrar la justicia y misericordia de Dios, y así proveer la salvación para todas las personas. ¿Por qué justicia? Porque Dios tenía que castigar el pecado. Y la manera que castigó el pecado fue a través de Jesucristo. Porque en esa cruz Dios hizo su justicia con el pecado, castigando a alguien que tenía que ser colgado allí, y era su propio hijo. Dios mismo estando pagando por el precio de la humanidad en esa cruz. Pero también hizo misericordia. ¿Por qué? Porque merecemos ese castigo. Pero Dios no nos da lo que nosotros merecemos recibir. Más bien, Él abre una puerta de salvación para todos. ¿Usted encuentra y observa el balance? Por dos palabras. El Evangelio de gracia es solamente fe en Cristo. El Evangelio de gracia es solamente fe en Cristo. Y déjame decirte algo más. No es la medida de tu fe que te salva. No es cuánta fe tú tienes para poder salvarte, sino solamente es el acto de fe que te salva. Porque así como ocurrió en el desierto, no era cuántas veces miraba el israelita al asta para poder salvar su vida. Solamente con tan solo mirar salvaba su vida de la muerte. Y usted también puede salvar su vida de la muerte si mira realmente a Cristo, que tomó su lugar en la cruz, cuando merecemos estar allí, pero Él pagó todo por causa suya. Hermano, usted que ha sido convencido por el Evangelio de gracia, que esta verdad tome todo su corazón. Que si usted tiene vida y que si Dios le alcanzó en su gracia, es por la pura misericordia de parte de Dios. Y si usted ha obtenido logros en esta vida, es por la pura misericordia de Dios. Que si usted tiene bienes en esta vida, es por la pura misericordia de Dios. Que si usted tiene vida y está sentado escuchándome en estos momentos, es por la pura misericordia de parte de Dios. La misericordia y justicia tiene un valor muy apreciado. Y ese valor muy apreciado es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cada vez que tú falles, tienes que recordar que hubo alguien que tomó tu lugar.
y correr a quien que tomó tu lugar en la cruz, a Cristo, y hallar el descanso absoluto para tu vida. Descansa en los tiernos brazos de tu Señor. Vamos a tomar unos momentos, hermanos, para poder orar delante de Dios. Yo no sé lo que tú tengas que decirle a Dios en este día. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón. Solamente pido que Dios haga la obra en tu vida. Quizás es reconocer que necesitas de salvación. Es mirar a Cristo y darte cuenta que con Él lo puedes tener absolutamente todo en nuestra vida muerta, en nuestro pecado. Quizás, hermano, quizás ver tu propia vida, que necesitas descansar más en la misericordia de Dios y no estás arrepentiendo de ti. Padre, me doy cuenta, Señor, que no merezco nada, Padre. No merecemos ni siquiera que tú nos hayas salvado. No viste nada bueno en nosotros, absolutamente nada. Nos salvaste únicamente por tu gracia. Aquello que tú nos regalaste, Señor, ha estado en nosotros. Gracias, Señor Cristo. Que eres aquel factor crucial, fundamental de nuestra salvación. Él lo hizo por nosotros. Él fue la cruz, una vida pura, sin pecado, que ocupó nuestra vida. Dios, Señor, porque podemos vivir en esta verdad por el resto de nuestros días, hasta que tú, Señor, nos lleves a tu presencia y podamos disfrutar tu misericordia allá en el cielo. Gracias, Señor, porque realmente nos regalas tantas cosas. No merecemos recibir absolutamente nada. Gracias, Señor, también por tu salvación, aquella salvación provista para todo humano, que está al alcance de todos. Señor, mira nuestros corazones, escudriña la deseos y ve el corazón de tus hermanos y responde, Señor, que ellos puedan responder a lo que tú les quieres. Y por aquellos, oro por aquellos que necesitan salvación, unidos